Bajo los pies de millones de mexicanos dormía una riqueza codiciada por imperios enteros. El petróleo fluía como sangre caliente en las entrañas de la tierra, pero esa sangre no alimentaba a su pueblo. Lo llamaban oro negro y no pertenecía a México. Durante décadas, manos extranjeras habían saqueado los pozos, impuesto sus leyes y burlado al gobierno mexicano. Cuando se les exigió justicia, respondieron con arrogancia, y cuando se les pidió dignidad, amenazaron con ruina. Pero algo había cambiado. El pueblo se organizó, el gobierno escuchó, y en los campos de petróleo, donde antes reinaban ejecutivos extranjeros, comenzaban a formarse los primeros frentes de resistencia. El 18 de marzo de 1938, una voz serena interrumpió la oscuridad desde Palacio Nacional. Mexicanos, es hora de defender nuestra soberanía. México no solo expropió una industria, desafió imperios, enfrentó boicots, amenazas y aislamiento, pero también encendió una chispa que aún arde en la historia. La dignidad nacional no se negocia. ¿Qué llevó a Lázaro Cárdenas a desafiar a las potencias? ¿Cómo respondió el mundo? ¿Y por qué ese día cambió para siempre la historia de México? En este episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, reviviremos la batalla por el oro negro, la huelga obrera, el fallo judicial, el decreto inesperado y la respuesta del mundo ante un pueblo que decidió ser dueño de su destino. Porque hay decisiones que no solo se firman, sino que se escriben con valor, con pueblo y con historia. Y en 1938, México eligió escribir la suya con dignidad, con fuego y con petróleo. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? Tormenta en el horizonte, las potencias y el petróleo mexicano. La revolución había terminado, al menos en apariencia. Las armas callaban, pero el conflicto por el futuro de México apenas comenzaba. Bajo la tierra dormía una riqueza colosal, el petróleo. Pero aquella riqueza tenía dueño, y no era el pueblo mexicano. Desde el fin del porfiriato y durante toda la revolución, las compañías extranjeras se habían apoderado del oro negro mexicano. Para 1921, México era el segundo productor mundial de petróleo, superado solo por Estados Unidos, pero más del 95% de esa producción estaba en manos de empresas británicas y estadounidenses. Mexican Eagle, controlada por Royal Dutch Shell, Standard Oil y sus múltiples filiales, Sinclair y otras compañías que actuaban como estados dentro del estado. La riqueza fluía hacia el exterior y lo que quedaba era miseria, corrupción y arrogancia empresarial. El pueblo veía con indignación cómo se extraía el crudo desde su suelo para enriquecer a extranjeros, y el Estado mexicano poco podía hacer. Cuando la Constitución de 1917 declaró en su artículo 27 que el subsuelo pertenecía a la nación, las potencias extranjeras respondieron con furia diplomática. Para obtener el reconocimiento internacional, el presidente Álvaro Obregón firmó en 1923 los Tratados de Bucareli con Estados Unidos, un pacto desigual. México se comprometía a no aplicar retroactivamente las leyes de propiedad del subsuelo, garantizando así que las empresas extranjeras mantuvieran sus concesiones. Fue una pausa en el conflicto, no una solución. El resentimiento continuó creciendo. Los gobiernos revolucionarios se debatían entre la necesidad económica y el orgullo nacional. Años más tarde, en 1925, Plutarco Elías Calles intentó dar un golpe de autoridad. Promulgó un reglamento que obligaba a todas las compañías petroleras a solicitar nuevas concesiones, esta vez bajo las leyes mexicanas. Las empresas se negaron en bloque. La respuesta diplomática fue inmediata. Estados Unidos amenazó con sanciones y su embajador no descartó una intervención armada.
Antes de presentar y aprobar la nueva legislación sobre el petróleo, en diciembre de 1925, varios miembros del Congreso discutieron con Calles las posibles consecuencias internacionales de su acción. Este les manifestó que en última instancia estaba decidido a caer, pero no a transigir. Cita: México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero, de Lorenzo Meyer. Calles se mantuvo firme, pero la presión era abrumadora. El gobierno mexicano debió retroceder parcialmente. Las compañías permanecieron operando, sus prácticas quedaron intactas y los trabajadores siguieron en el abandono. A finales de los años 20, el escenario se oscureció aún más con la llegada de la Gran Depresión. El mercado internacional colapsó, los precios del petróleo se desplomaron y las empresas extranjeras comenzaron a reducir sus costos de forma brutal. Despidos masivos, sueldos miserables, jornadas inhumanas. Mientras los ejecutivos vivían en lujosos campamentos con aire acondicionado y jardines, los obreros mexicanos sobrevivían entre lodo y malaria. En paralelo, el mundo se agitaba. En Europa, la Alemania de Hitler se rearmaba. En Italia, Mussolini desfilaba por Roma. Y en la URSS, Stalin imponía su puño de hierro. Las democracias tambaleaban y la Segunda Guerra Mundial se avecinaba. El petróleo, clave para la maquinaria militar, se volvió un recurso estratégico global. Las grandes potencias miraban hacia América Latina con apetito, y en el mapa, México brillaba como un pozo de oportunidades o de conflicto. Al comenzar la década de los años 30, el control petrolero en México era una bomba de tiempo. El nacionalismo seguía en aumento y los obreros comenzaban a organizarse. En los campamentos de Tampico, Minatitlán y Poza Rica se escuchaban murmullos de rebelión. Pero faltaba una figura capaz de encender la chispa, un hombre que transformara esa indignación en política de Estado. Ese hombre estaba por llegar a la presidencia, y su nombre era Lázaro Cárdenas del Río. Furia bajo tierra, obreros contra imperios. En las entrañas del Golfo de México, los pozos petroleros rugían sin descanso, pero el rugido más poderoso no venía de la maquinaria, sino del corazón de los hombres que la operaban. Los obreros mexicanos estaban al límite y su furia, contenida durante años, estaba a punto de estallar. Desde inicios de los años 30, las condiciones laborales en los campamentos petroleros eran inhumanas, jornadas extenuantes, salarios miserables, trato racista y cero prestaciones. Mientras los ejecutivos extranjeros vivían en casas confortables con jardines, los trabajadores dormían sobre tierra húmeda, rodeados de malaria y explotación. Las compañías petroleras se comportaban como si México fuera tierra conquistada. Cuando Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia en 1934, el país ya no estaba dispuesto a tolerarlo. Él mismo había presenciado años atrás el nivel de prepotencia con el que operaban las empresas extranjeras. No olvidaba la gira que hizo junto a Francisco J. Mujica por los campos petroleros, donde ni siquiera como comandante militar le permitieron el acceso de inmediato. Nos vimos detenidos en las puertas de las compañías que cerraban los caminos, y fue después de una hora de espera que llegaron sus guardias a abrirnos paso, y eso ocurría al propio comandante de la zona militar. Cita: Cárdenas por Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas. Una década más tarde, esa humillación se convirtió en una memoria ardiente. En 1935, con el impulso del nuevo gobierno, los trabajadores petroleros lograron lo que parecía imposible. Se unificaron en un solo sindicato nacional, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. La maquinaria del conflicto había comenzado a girar. En 1936, el sindicato presentó a las compañías un pliego de demandas: aumento salarial, pago de horas extras, seguridad social, condiciones dignas. Las empresas no solo lo rechazaron rotundamente, sino que emprendieron una campaña para deslegitimar a los trabajadores ante el gobierno y la prensa. Pero esta vez, el gobierno no iba a mirar hacia otro lado. Cárdenas designó un comité especial para investigar las condiciones laborales, y en 1937, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un fallo histórico.
Las demandas de los trabajadores eran justas y las compañías estaban obligadas a pagar salarios caídos e indemnizaciones. El monto dictado era claro: más de 26 millones de pesos en pagos retroactivos. Pero las compañías se negaron a pagar. Argumentaron que no tenían recursos, que el sindicato exageraba, que era un ataque disfrazado, y fueron más allá. Comenzaron a retirar capital, frenar la producción y sabotear el diálogo. Era una guerra de desgaste. El conflicto escaló. El caso fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 1 de marzo de 1938 falló a favor de los trabajadores. La sentencia era definitiva. El Estado había hablado. Pero la respuesta empresarial fue más desafiante que nunca. No cumplirían. El mensaje estaba muy claro: ningún gobierno nos obliga. Ese acto de rebeldía corporativa no solo era ilegal, era una ofensa directa al poder del Estado mexicano. Cárdenas comprendió entonces que no enfrentaba solo una disputa laboral, enfrentaba un choque de soberanías. O el gobierno mexicano hacía valer la ley, o quedaba reducido a un actor decorativo frente a intereses extranjeros. Su gobierno no tenía una actitud contraria al capital extranjero, pero no aceptaba que éste insistiera en conservar una posición privilegiada propia de épocas pasadas. Cita: México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero, de Lorenzo Meyer. Mientras las compañías se atrincheraban en la negativa, las calles y los campos petroleros ardían de organización y protestas. Entre 1936 y 1937 se vivieron más de 170 huelgas en diferentes sectores, pero fue el sector petrolero el que encabezó la agitación. En ciudades como Poza Rica, Minatitlán, Tampico y Coatzacoalcos, los obreros paraban la producción, tomaban simbólicamente las instalaciones, organizaban mítines y elevaban la voz en marchas multitudinarias. Cada huelga era una chispa encendida contra el dominio extranjero. Cada paro era una declaración de guerra social. La huelga general petrolera de mayo de 1937 paralizó por completo a las compañías durante días y mostró al gobierno que el pueblo estaba dispuesto a resistir. La furia bajo tierra se había convertido en ley, y la ley estaba a punto de convertirse en historia. 1938. El grito por el oro negro. La noche caía sobre la capital. El Palacio Nacional permanecía encendido como un faro en medio de una tormenta diplomática. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, se cocinaba el decreto más audaz desde la Revolución. Cárdenas, flanqueado por su gabinete, afinaba cada palabra, porque lo que estaba a punto de anunciar no era una política, era un golpe de estado económico contra los intereses más poderosos del planeta. A las 10 de la noche del 18 de marzo de 1938, las estaciones de radio nacionales interrumpieron su programación. Una voz serena, con acento michoacano, emergió entre la estática. Era el presidente Lázaro Cárdenas del Río, y su mensaje no tardó en volverse leyenda. Mexicanos, es indispensable actuar con energía para defender los intereses de la nación. Con esas palabras, México se sacudía las cadenas de su economía dependiente. Cárdenas anunciaba al pueblo y al mundo que por decreto presidencial, el Estado expropiaba todas las compañías petroleras extranjeras que operaban en el país. La medida se justificaba por su negativa sistemática a obedecer la ley, pagar a sus trabajadores y respetar la soberanía nacional. Durante años, el oro negro había sido extraído por empresas que nunca rindieron cuentas. Aquella noche, ese recurso volvía al pueblo, y con él también la dignidad. Era un acto sin precedentes en América Latina, un país del sur desafiando de frente a los gigantes del norte. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige. Es en el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo. Cita: Cárdenas por Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas. La reacción fue inmediata. En las casas, en los cafés, en los campamentos obreros, la noticia se esparció como incendio en hojarasca. Primero, la incredulidad, luego, el júbilo.
Muchos rompieron en llanto, otros salieron a las calles con banderas. En las ciudades petroleras se escucharon gritos de victoria, mariachis improvisados, abrazos entre desconocidos. México había hablado con una sola voz: el petróleo es nuestro. Cárdenas, sin embargo, sabía que no todo sería celebración. La medida venía acompañada de un reto monumental: tomar el control de una industria sin personal capacitado, sin tecnología propia y sin respaldo internacional. De inmediato, ordenó que el ejército y los técnicos nacionales asumieran el control de las instalaciones petroleras para evitar sabotajes o destrucción del equipo. En Poza Rica, Tampico y Minatitlán, los trabajadores mexicanos entraron en las oficinas, donde antes solo mandaban británicos y estadounidenses. Muchos extranjeros ya habían huido. Otros entregaron las llaves con el rostro pálido y las maletas listas. Por primera vez, el tricolor mexicano ondeaba sobre cada torre de perforación. A la mañana siguiente, los periódicos hicieron historia con sus portadas. «Decreta el gobierno de la República la expropiación de la industria petrolera», titulaba el Excelsior. «Expropiación de la industria petrolera», decía el Universal. La noticia cruzó fronteras. En Washington, Londres y París, los teletipos servían. En los mercados se desplomaban acciones petroleras. En los despachos diplomáticos comenzaban las primeras maniobras. Pero México no solo se jugaba la economía, se jugaba su identidad. Por eso, desde los rincones más humildes del país, comenzaron a llegar mensajes, cartas, telegramas y hasta gallinas, granos y monedas. El pueblo no solo aplaudía, quería ayudar a pagar la indemnización. El gobierno se preparaba para resistir el embate diplomático que vendría, pero aquella noche, en los Jardines de los Pinos, Lázaro Cárdenas caminó en silencio. Había firmado una sentencia que podía traer aislamiento, sabotaje, incluso guerra económica, y sin embargo, sabía que había hecho lo correcto. El oro negro ya no era un símbolo de sometimiento, era ahora una bandera de soberanía, y México, por primera vez en mucho tiempo, se sentía dueño de su destino. Boicot y orgullo, el precio de la soberanía. La tinta del decreto aún no se secaba, y los ecos del golpe ya retumbaban en el mundo. La expropiación petrolera de México no fue vista como un simple ajuste interno. Fue leído por las potencias como un desafío directo. Un país del sur se atrevía a tocar los intereses del capital extranjero, y la respuesta fue tan inmediata como brutal. Las principales compañías británicas y estadounidenses iniciaron un boicot comercial sin precedentes. Se negó la venta de piezas, refacciones, insumos, lubricantes y servicios técnicos. Los bancos internacionales cerraron líneas de crédito. Las petroleras presionaron a sus gobiernos para excluir a México del mercado global del crudo, y en algunos círculos se comenzó a hablar incluso de intervención. Estados Unidos, aunque no reaccionó con violencia, adoptó una posición de presión silenciosa. El presidente Roosevelt, fiel a su política de el buen vecino, evitó el conflicto abierto, pero permitió que las empresas presionaran a través de medidas financieras y diplomáticas. Inglaterra, por su parte, tomó una actitud mucho más dura. La British Mexican Petroleum Company y otras firmas británicas exigieron indemnización inmediata, con amenazas abiertas de represalias. El Foreign Office comenzó a movilizar presión política y mediática para obligar a México a retroceder. En las calles mexicanas, sin embargo, la historia era otra. Lejos de asustarse, el pueblo cerró filas con su presidente. Comenzó una de las movilizaciones sociales más singulares y emocionantes del México moderno: la colecta nacional. Desde campesinos hasta empresarios patriotas, miles de mexicanos donaron dinero, ganado, joyas, utensilios, semillas o herramientas para ayudar al Estado a cubrir la indemnización que exigían las compañías. En los zócalos de las principales ciudades se formaban filas para entregar lo que cada quien pudiera. Todo mundo se apresuró a acondicionar el lugar y a formar grupos para que en turnos estuviéramos a toda hora recibiendo a las personas que se presentaran. Llegaron con animales, borregos, alhajas, anillos de matrimonio, medallas de bautizo, objetos distintos, miniaturas, de todo. Cita: Cárdenas por Cárdenas,
de Cuauhtémoc Cárdenas. La escena se repitió en todo el país. No fue propaganda, fue convicción. México entero entendía que no se trataba solo de petróleo, sino de historia, de orgullo y de soberanía. Mientras tanto, las plantas petroleras operaban con dificultad. El boicot impedía acceder a repuestos, tecnología y asesoría técnica. Muchos empleados extranjeros ya habían huido, dejando sistemas sin manuales y maquinaria sin planos. Fue entonces cuando el ingenio mexicano tomó el control. Ingenieros, estudiantes, militares, campesinos capacitados, todos colaboraron para levantar la producción. El gobierno creó comité técnicos de emergencia, se modificaron procesos y se improvisaron refacciones. En cuestión de semanas, los mexicanos habían logrado lo que muchos creían imposible: mantener viva la industria petrolera nacional. Por su parte, la prensa internacional no tardó en dividirse. Algunos diarios acusaban a Cárdenas de populismo e irresponsabilidad. Otros lo elevaban como símbolo de la nueva América Latina, que se atrevía a liberarse del viejo orden. Si México nacionaliza la industria petrolera, su acción podría sentar precedentes para que otras naciones de América Latina dieran pasos similares. Cita: México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero, de Lorenzo Meyer. El precio de la soberanía fue alto, pero la respuesta del pueblo demostró que la dignidad nacional podía sostenerse incluso bajo amenaza. México no se dobló, aprendió a resistir, y esa resistencia fue el cimiento de una empresa nacional que en pocos años cambiaría para siempre la historia energética del país. La batalla por el oro negro no había terminado, pero México había ganado algo más que pozos, había conquistado el respeto de su propia historia. Diplomacia en llamas, la guerra silenciosa. Tras el anuncio del 18 de marzo, el mundo no respondió con bombas, pero sí con presión. La diplomacia ardía. En despachos de Washington, Londres y Berlín se discutía una pregunta clave: ¿cómo debía responderse al desafío mexicano sin encender un conflicto abierto? Estados Unidos, el socio más poderoso y peligroso, optó por una estrategia ambivalente. Por un lado, el presidente Roosevelt mantenía la línea de su política del buen vecino, la no intervención militar y el respeto formal a la soberanía. Por el otro, permitió que las compañías afectadas presionaran con demandas internacionales, bloqueos económicos y congelamiento de activos. Las compañías estadounidenses exigían una compensación inmediata. El embajador de Estados Unidos en México, Josephus Daniels, sirvió como una figura clave en la contención del conflicto, y aunque no aplaudió la medida, admiró la firmeza del gobierno de Cárdenas. Cuando el presidente Cárdenas, sin que hubiera llegado aviso previo alguno a la embajada, anunció por radio la expropiación de los bienes petroleros, el mismo embajador Daniels, así lo escribe, dijo que esto, en verdad, era un relámpago en el firmamento azul. Cita: Cárdenas por Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas. Las negociaciones continuaron durante varios años. Finalmente, en noviembre de 1941, el gobierno de Cárdenas alcanzó un acuerdo con Estados Unidos. México pagaría una indemnización de aproximadamente $29 millones a las compañías afectadas. El convenio se firmó oficialmente en 1942, con el respaldo del nuevo presidente, Manuel Ávila Camacho. Fue una solución pragmática que fortaleció la alianza entre ambos países justo antes de su participación conjunta en la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña, en cambio, adoptó una postura mucho más agresiva. A través de la Anglo-Mexican Petroleum Company, exigió compensación inmediata con amenazas comerciales y diplomáticas. El embajador británico redujo su presencia en actos oficiales y presionó a aislar a México en foros internacionales. Incluso se discutió en la Cámara de los Comunes si era justificable una acción económica conjunta para forzar al gobierno mexicano a retractarse. Pero Cárdenas resistió. La tensión duró casi una década. No fue sino hasta 1947, bajo la presidencia de Miguel Alemán Valdés, cuando México y el Reino Unido llegaron a un acuerdo, una indemnización de $81.25 millones a pagarse con un interés del 3% anual en un plazo de 15 años. Este arreglo
no solo cerró el capítulo de la expropiación, sino que permitió la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países. Y mientras Washington y Londres presionaban con contratos y monedas, una tercera potencia observaba con atención: Alemania. La Alemania encabezada por Adolf Hitler veía con interés los movimientos mexicanos. En medio de su expansión territorial en Europa, el petróleo latinoamericano adquiría un valor estratégico. Antes de la expropiación, compañías alemanas como la German Mexican Petroleum Company habían comerciado discretamente con México, comprando excedentes e intercambiando productos industriales. Tras el decreto, Alemania intentó estrechar sus lazos comerciales con el gobierno de Cárdenas, ofreciendo la compra directa de petróleo expropiado, pero México, aún en medio del aislamiento, rechazó cualquier vínculo con el régimen. El nacionalismo mexicano tenía una raíz humanista y antiimperialista, no autoritaria. La posición de México frente al ascenso del totalitarismo y frente al capital extranjero inspiró a otros pueblos de América Latina. Argentina, Bolivia y Brasil observaron con atención lo que sucedía en un país que se atrevía a tocar lo intocable. Las represalias fueron reales, pero también lo fue la dignidad nacional, y en medio del fuego diplomático, México no solo resistió, defendió su política exterior con claridad, sentando las bases de su postura durante la Segunda Guerra Mundial. Esa guerra, aún por estallar en Europa, encontraría a México con un nuevo rostro, con petróleo nacionalizado y con una voz que ya no temblaba frente al poder extranjero. Pemex, la nación hecha energía. Tras la expropiación petrolera que no le bastaba con la decisión, el decreto apenas era el inicio. México debía hacer lo que nunca había hecho: construir una industria nacional desde sus cimientos, levantar una maquinaria que antes solo respondía a intereses extranjeros y hacerlo en medio del boicot, sin refacciones, sin manuales, sin ayuda externa, era un desafío. El 7 de junio de 1938, a menos de 3 meses después de la expropiación, el gobierno mexicano fundó oficialmente Petróleos Mexicanos, o Pemex. Esta no era solo una empresa, era un símbolo, una promesa, una bandera. Pemex asumió la operación de los campos, refinerías, ductos, plantas químicas y embarcaciones que antes estaban en manos de compañías británicas y estadounidenses. La transición fue titánica, faltaban técnicos capacitados, había maquinaria incompleta, instalaciones obsoletas y ausencia de tecnología de punta, pero no faltaba la voluntad. El Estado mexicano convocó a técnicos, ingenieros, obreros, electricistas y estudiantes universitarios. Escuelas como el Instituto Politécnico Nacional, fundado apenas unos años antes, se convirtieron en el semillero de conocimiento al servicio del nuevo coloso energético. En un acto de creatividad colectiva, se reconstruyeron piezas a mano, se rediseñaron procesos y se reinventó la producción sin asistencia extranjera. Contra todo pronóstico, la producción no solo se mantuvo, aumentó. En pocos años, Pemex no solo abastecía al mercado interno, sino que también comenzó a exportar crudo a países aliados. La empresa se convirtió en uno de los pilares de la economía nacional y el orgullo de toda una generación. El petróleo pasó de ser un botín extranjero a un motor de desarrollo, y Pemex fue el rostro visible de esa transformación. Desde carreteras hasta escuelas, desde hospitales hasta becas, el ingreso de petróleo comenzó a financiar el futuro. La empresa se convirtió en sinónimo de soberanía, pero también en sinónimo de Estado. Durante las décadas siguientes, Pemex creció y se consolidó. Se construyeron nuevas refinerías, como la de Salamanca en 1950 y la de Cadereyta en 1979. En los años 70, con el hallazgo de Cantarell, uno de los yacimientos más grandes del mundo, la producción alcanzó niveles históricos. México se posicionó como uno de los principales exportadores de petróleo a nivel global. Pero no todo fue gloria. Con los años, la empresa también se politizó, se volvió burocrática y en algunos periodos fue utilizada como una caja chica de los gobiernos en turno. Las crisis económicas de los años 80 y 90, junto con la deuda petrolera, marcaron el inicio de una etapa de contradicciones. Una empresa nacional,
pero cada vez más atada a intereses internacionales. Aún así, el símbolo persistió. En el imaginario colectivo, Pemex seguía siendo de todos los mexicanos, como lo dictaba la frase grabada en sus campañas oficiales. La expropiación se celebraba cada 18 de marzo, no como un acto administrativo, sino como una fecha sagrada, porque Pemex era más que petróleo, era historia, era memoria, era lucha. La expropiación petrolera de 1938 no solo significaba la culminación de un proceso puesto en marcha en Querétaro 21 años antes, en cierta medida significaba también el punto culminante de la Revolución Mexicana. Cita: El conflicto petrolero entre México y Estados Unidos, de Lorenzo Meyer. A más de 80 años de su creación, Pemex sigue siendo una pieza clave del rompecabezas mexicano. Ha enfrentado reformas, ha sobrevivido a privatizaciones parciales y ha sido defendida con fervor por quienes ven en ella el último bastión de la soberanía energética nacional. Y aunque su futuro sea incierto en tiempos de transición energética, su origen sigue resonando con fuerza en la historia, porque fue y sigue siendo el resultado de un pueblo que un día dijo: "El petróleo es nuestro", y lo convirtió en energía, en escuela, en patria. Ecos de las decisiones. México en el centro geopolítico. El 18 de marzo de 1938, México no solo expropió una industria, expropió el miedo, la dependencia, el sometimiento. En un mundo dominado por imperios económicos y potencias coloniales, un país latinoamericano alzó la voz, firmó con firmeza y lo cumplió. El petróleo por fin había dejado de fluir hacia las bóvedas extranjeras. Ahora corría por las venas del pueblo. La decisión tuvo un precio: aislamiento, boicot, amenazas, pero también generó una oleada de orgullo nacional sin precedentes. El pueblo mexicano, en medio de sus carencias, respondió con solidaridad, creatividad y convicción, y el Estado mexicano demostró que cuando se alinea con la dignidad de su gente, puede desafiar incluso al mundo. La expropiación petrolera se convirtió en un punto de quiebre. A partir de entonces, México ya no sería visto como un actor pasivo en la escena internacional. Se había ganado respeto y también atención, porque mientras Europa se desmoronaba rumbo a la guerra y el fascismo avanzaba con paso firme, México mostraba una ruta distinta, un nacionalismo social profundamente humanista que abría las puertas a los que huían del horror. Y fue así como poco después de expropiar el petróleo, el país que acababa de desafiar a las potencias abrió sus fronteras a un exiliado ruso que huía del terror estalinista. Su nombre, León Trotsky. Había cruzado el mundo entero con su vida en peligro, y México sería su último refugio. ¿Qué hacía uno de los hombres más peligrosos del siglo XX viviendo en una casa rodeada de bugambilias en Coyoacán? ¿Por qué Stalin lo quería muerto a toda costa? ¿Qué papel jugó México en uno de los complots políticos más oscuros de la historia contemporánea? En el próximo episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, nos adentraremos en los últimos años del revolucionario perseguido. Hablaremos de su vida y sus ideas, de cómo terminó exiliado en México, de su relación con Cárdenas y la polémica que desató su asilo. Nos adentraremos en la tensión diplomática con la Unión Soviética, en los atentados que lo acecharon y en el crimen que finalmente lo silenció en Coyoacán. Un asesinato que no solo acabó con un hombre, sino que estremeció a las ideologías del siglo XX. Porque mientras México levantaba una empresa para sostener su soberanía energética, también levantaba su estatura moral frente al mundo, abriendo las puertas a perseguidos políticos, niños refugiados y voces silenciadas por la represión. La historia de Trotsky en México no es solo la crónica de un exilio, es un nuevo campo de tensión en el tablero global. Es espionaje, ideología, lealtad y traición. Son las cicatrices de un mundo al borde del abismo, ya que cuando una nación decide ser libre, sus actos resuenan mucho más allá de sus fronteras. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo
puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.